Buenas tardes, estudiantes. En el día de hoy vamos a hacer una clase sobre el Oriente Medio. ¿Qué se conoce como el Oriente Medio? Es la región suroccidental de Asia. En las primeras civilizaciones que surgen en el Oriente Medio, surgieron fue en Mesopotamia, Egipto, Siria e Irán. Cada una de ellas tuvo particularidades y afinidades. Particularidades en que se diferenciaban drásticamente y en otras habían unas características que se asemejaban en su forma de proceder ante una circunstancia. Ellas surgen en zonas que estaban regadas por grandes ríos, como es el Éufrates, el Tigris y el Nilo. Esto ocurrió hace más de 5.000 años. ¿Qué más les digo? La creación y el mantenimiento y el avance del Oriente surgió gracias a la abundancia de recursos naturales y condiciones como el clima, las iniciativas del pueblo, como ellos, para aprovechar, siempre aprovechando los elementos que el medio le daba para su beneficio. Tenemos dos grandes civilizaciones. La primera se llama civilización hidráulicas y la segunda es la de Mesopotamia. Las civilizaciones hidráulicas aparecen en Egipto y en Mesopotamia. Ellas dependían de grandes ríos, como lo acabo de decir, para su supervivencia y consolidación. Esto requirió de continuos esfuerzos, de disciplina, para construir grandes obras, como fueron las presas, como fueron, ¿qué más hicieron? Canales de drenaje, más o menos pues lo más grande que ellos hicieron. Pero a su vez exigió ir en contra pues del sistema político que estaba centralizado en ese momento. Era autoritario y controlado por un sistema donde había una élite que eran los que mandaban. Por eso los gobiernos de las primeras civilizaciones se concentraron en poder y en ocasiones fueron consideradas que provenían de los dioses. O sea, los creían de los dioses, entonces ellos realmente no llevaban la contraria. Utilizaron rutas marítimas y fluviales y fueron de gran importancia, ya que ellas hicieron posible que viajar y comercializar de manera muy fácil por ellas y en una forma muy rápida y barata, y no utilizar las vías terrestres, ya que dichas rutas, las marítimas, ayudaron a conocer mucho más entre ellos, a unirse, a rebelarse, unirse para rebelarse y a independizarse. ¿Listo? Eso es como las grandes civilizaciones hidráulicas, que realmente son todas. Listo. La segunda es la de Mesopotamia. La de Mesopotamia comprende las llanuras que estaban irrigadas por ríos como el Tigris y el Éufrates. En Mesopotamia, o a los de esa época, es donde se inicia la agricultura y a ellos se le debe ese avance. Eso ocurrió más o menos en el año 8000 antes de la era de nuestro Señor Jesucristo. Se desarrollaron en forma hidráulica, como ya lo había dicho. Además se intensificó el comercio con Siria, con Arabia, con Irán y con China, ¿cierto? Bueno, además de que se mejoró pues el intercambio comercial, sufrieron grandes guerras de conquista y resistencia. También fue escenario de grandes civilizaciones. La civilización de Mesopotamia tuvo como un proceso cronológico y
y a partir de ahí pues existieron diferentes civilizaciones como subcivilizaciones dentro de la gran civilización de Mesopotamia. Una de las primeras fue la Sumer. Eso fue hacia el año 3200 a 2800 antes de la era de Jesucristo. Se establecieron en el sureste de Mesopotamia y se conforman unas ciudades-estados. Se evolucionaron y llegaron a ser unas monarquías. Que inicialmente esa monarquía fue militar, pero después se convierte en una teocrática, es decir, la religión viene a jugar un papel muy importante, en donde el rey y los sacerdotes poseían la tierra, eran los que impulsaban el comercio, el arte. Gracias a eso pues se inventa la escritura cuneiforme, que ha sido muy importante y es uno de los avances más importantes dentro de la historia. La segunda subcivilización tenemos la Akkad. Recuerden, chicos, todas esas civilizaciones de las que estoy hablando después de Mesopotamia pertenecen a la gran civilización de Mesopotamia, pero son divisiones por la época cronológica. La segunda fue la Akkad. Eran conquistadores semitas procedentes de Arabia. Se establecieron en el país de Akkad, lo que hoy viene a ser el centro de Irak. Fundaron el reino de Sargón, que fue como el más importante. Se llamaba Sargón de Akkad. Eso fue hacia el año 2325 antes de la era de Jesucristo. Conquistadores semitas procedentes de Arabia se establecieron en el país de Akkad, que hoy se conoce como el centro de Irán. Fundaron el reino de Sargón de Akkad en el año 2325 antes de la era de Jesucristo. Lograron gran poder militar porque las armas eran livianas y esto le permitía moverse con gran facilidad. Conquistaron Mesopotamia y parte de Siria y Anatolia. Bueno, la tercera civilización es Asiria. Surge en el siglo XIV antes de la era de Jesucristo tras la caída de Mitanni. Se estableció por largo periodo. Su autoridad en Mesopotamia siempre estuvieron manejando y dominando a Mesopotamia. Conformaron varios imperios. Desde el siglo XIV hasta la caída, cae este pueblo asirio en el siglo VII antes de la era de Jesucristo. Ellos eran fuertes guerreros, tenían una gran organización militar y además construyeron carros de combate que estaban muy bien equipados con arcos, con lanzas, con espadas largas. Entonces eso le dio mucha importancia para permanecer un largo tiempo dentro de la autoridad. La cuarta civilización es Babilonia. En Babilonia ocurre que se forman dos grandes imperios. El primero es entre 1894 a 1535. Ahí el que mandaba, la persona autoritaria de esa civilización fue el rey Hammurabi, que unió a Sumer con Akkad. Eso fue hacia el año 1700 antes de la era de Jesucristo. Y de ahí surge un código que se llamó el Código de Hammurabi. Hoy lo conocemos como la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. ¿Listo? Los asirios los dominaban desde 1360 al año 612 antes de la era de Jesucristo. Y luego en el 612 y luego en el 612 hasta el 530 de la época de nuestro Señor Jesucristo. El segundo imperio que se convierte en el centro financiero, ellos
como que se fortalecen en la parte artística y en la parte política. La religión de los hebreos fue el judaísmo. Esta religión hace que ellos cojan en la región, en el lejano oriente, como un estatus, una importancia que los diferenciaba de todos los pueblos, porque supuestamente ellos, los hebreos, eran los hijos de Dios. Tiempo después, muchos años después, esa creencia que ellos tenían de su religión fueron adoptados por los cristianos y los musulmanes, y lo que hicieron ellos fue adoptar todos los principios por los que se regían los hebreos. Después de eso vamos a hablar de los persas o de la civilización persia, llamados también hipanios, persias o hipanios. Ellos fueron conquistadores. Ellos se encontraron en la meseta de Irán hacia el segundo milenio antes de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los reyes más importantes de los persias fue Ciro, que vivió entre 556 a 530 antes de nuestro Señor Jesucristo. Este reino, los persas ocuparon un vasto territorio, era muy amplio su territorio. Fundaron una dinastía que se llama Aquemenide, donde los persas alcanzaron su mayor esplendor. Fueron conquistados después por los griegos y dominados por ellos. Los persas llegan a extenderse a Anatolia, Mesopotamia y Asia Central, y por el este llegan hasta el río Indo. Al oeste llegan a hacer contacto con la civilización griega, y ahí empieza a Darío I a ser su siguiente rey. Él fue rey de Persia entre el año 500, él vivió entre el año 521 al 486 antes de la era de Jesucristo. Él crea una administración central de gobierno, divide el territorio en sectores que los llamamos satrapias, que son cada uno de los países sometidos. A esas satrapias es lo que él llamó, lo que él conquistaba. Darío I pasa a la historia como el constructor de su imperio, y en el siglo VI, antes de la era de Jesucristo, su gobierno, la base fundamental de su gobierno fue la lealtad y la subordinación, en donde la lealtad la manejaban él, que era el rey, y los que estaban en la cúspide de su proceso social. Y los subordinados eran aquellos en donde ellos fueron los dominados de los diferentes países que ellos iban a invadir. Los persas no pagaron tributo, los que eran natural de Persia, y los que fueron dominados, los pueblos que eran dominados, ellos les hacían pagar un tributo. El imperio persa fue el más grande conocido hasta entonces, hasta ese momento, pues fue uno de los más fuertes, incluyendo todos los anteriores de los cuales yo les he hablado. ¿Qué contribuciones tuvo el imperio persa? Pues ellos fabricaron represas, canales subterráneos de irrigación para toda la agricultura. Ellos tuvieron gran expansión comercial con los países limítrofes y amigos. Ellos también introdujeron plantas traídas de la India. Esto ocurre, todos estos avances y contribuciones ocurren entre el siglo VI al siglo V antes de la era de Jesucristo. En ellos también existió una economía monetaria, ya tenían una moneda, eso fue un gran avance. Obviamente, la moneda, ¿cómo se iba a llamar? Darico, en honor al rey Darío I. Contribuyeron a la unidad y la expansión del comercio. Bueno, ahora vamos a hablar de los fenicios. Los fenicios habitaron las costas de Siria, fueron grandes comerciantes y navegantes.
fueron dominados por los babilónicos y después por los griegos. Esto ocurrió entre el segundo milenio antes de la era de Jesucristo y el primer milenio. Ellos ocuparon Mesopotamia y Egipto. Tuvieron gran auge en el comercio y por ende pues un desarrollo en su cultura urbana. El gobierno estaba liderado por reyes. Fueron los primeros comerciantes. Ellos comerciaron primero con Egipto intercambiando papiro y trigo. Y en Oriente, primero lo hicieron con Egipto y luego se vendieron lujosos productos como textiles, cristales, paños, o sea, telas muy finas que le llamaban paños de púrpura. Sus ciudades, como Tiro y Sidón, comercializaron con el este de Europa y norte de África. Ellos importaban metales, esclavos y marfil. Lastimosamente el marfil, al ellos ser pues exportadores del marfil, mataron demasiados elefantes de muy corta edad. Entonces eso es antiecológico. Fundaron colonias al norte de África, al norte de lo que hoy es África y España. Navegaron hasta lo que hoy es Inglaterra y África Occidental. Se les consideran los descubridores del Atlántico. Inventaron el alfabeto, aspecto muy importante de una envergadura a nivel de toda la tierra, ya que gracias a ellos ellos reemplazaron los signos y los ideogramas por 20 palabras. Por 20 letras. Esto se vuelve un hit para la cultura occidental. Lo del alfabeto fue como la invención más importante de los fenicios. Luego vemos lo de Palestina. Palestina se convierte en otra civilización de amplia importancia. Ellos se ubicaron al sur de Asiria. El nombre bíblico, que lo vemos en la Biblia, es el mismo sitio, se le llamaba Canaán. Han sufrido múltiples conquistas y la más significativa de los palestinos fue los hebreos. Allí están las raíces de los conflictos que hoy vemos en las noticias y en el mundo entero entre Palestina e israelitas. Los hebreos fueron un grupo semita que se apoderó de Canaán en el siglo XIII antes de la era de Jesucristo, y después fueron cautivos por los babilónicos y luego por Egipto, como nos cuentan los diferentes libros de la Biblia, volviéndose ellos nómadas, ya que tuvieron que caminar por muchísimos años buscando una tierra fértil en la que ellos pudieran ser los dueños y pudieran aprovechar la tierra. Ellos fueron dueños de las tierras hasta que fueron conquistados por los asirios. Eso ocurrió más o menos en el siglo VII antes de nuestro Señor Jesucristo. En Persia había una ciudad, la ciudad capital, que se llama Persépolis. Dicha ciudad, en ella se construyeron magníficos palacios con mucha lujosidad, que hoy actualmente quedan apenas las ruinas, pero uno puede intuir o pensar que cómo era la riqueza de esa civilización en esa época. Se instala también un idioma, o sea, eran tan avanzados que pudieron instalar muchas cosas, entre ellos un idioma. El idioma oficial que dan es el arameo. Los persas, igual que los hebreos,
son monoteístas. ¿Qué quiere decir monoteísta? Que solo adoran a un Dios, solo existe un Dios para ellos, como nosotros lo somos, obviamente. A pesar de su poder, Persia nunca gozó de una unidad cultural o nacional. Listo, listo chicos. Pues hasta aquí viene todo lo que son las civilizaciones más importantes del lejano oriente. A continuación les voy a explicar qué hay que hacer con toda la información que les acabo de informar. Bueno chicos, ahora la actividad que vamos a hacer es hacer un cuadro comparativo de las diferentes civilizaciones que vimos durante el video. Entonces, miren el tablero por favor, que yo les doy el esquema general de lo que quiero que hagan en una hoja. Esto se debe hacer en una hoja oficio bien grande para la carpeta. Esto se va a la carpeta. Y el resumen de todo lo visto irá en el cuaderno. Bueno, listo. Entonces miremos. Entonces vamos a hacer, aquí vamos a escribir civilizaciones. Y acá escribimos las características más importantes. Listo. Bien. La civilización más grande fue Mesopotamia. Entonces escribimos Mesopotamia. Yo lo hago así, pero es por lo que el tablerito no es que me ayude mucho. Bueno, y dentro de la civilización mesopotamia hubo otras civilizaciones que les decía que según un orden cronológico que fue que existieron. Entonces ahí tenemos la Sumer. Entonces hablan de la Sumer, aquí escriben características. Después vimos la Akkad. Luego vimos Asiria. Todo eso es de Mesopotamia. ¿Listos? Y terminamos con Babilonia. Listo. Y aquí llego. ¿Listo? Como no me cupo el cuadro para las otras civilizaciones fuera de Mesopotamia, entonces yo borro, pero ustedes siguen el cuadro. ¿Listo? Entonces, bueno. Luego viene los fenicios. Después, entonces vienen la otra fue fenicios, que esta sí no tiene división, entonces se mantiene acá. Vienen las características. Después de los fenicios llega Palestina, que es cuando hablamos de los hebreos y todo eso. Y luego terminamos con los persas. ¿Listo? Bueno, además me gustaría que, por favor chicos, me informaran quiénes van a asistir, porque es que la clase pasada solo vinieron 2 estudiantes y con 2 sábados o 3, con 3, creo que es con 3 domingos que no vengan, pues tendrían problemas para poder lograr su cartón de bachiller. Entonces, ánimo chicos, por favor, si es por el trabajo, no se preocupen, lo van haciendo pausadamente. Ustedes ven que yo siempre me demoro en los videos, pues para darle oportunidad a todos los estudiantes a que alcancen. Me gustó pues el informe que dio Borrego y que da la niña Gabriela, ya que ellas hicieron un resumen de todo el video como si fuera una clase, que eso es lo que yo quiero, que en los cuadernos aparezca toda la información que yo les acabo de dar como un resumen. ¿Listo? No se les olvide que todas las actividades que voy a dejar vienen ¿en qué? En una carpeta, por favor, y hacemos unos separadores por asignaturas. Va a ser una sola carpeta en donde van a mandar la información.
Les cuento, chicos, a los que no vinieron que el domingo, el primer domingo de este mes, yo dejé varias actividades. Entonces yo no quiero que se queden, y pues que mejor que, pues esto es un video, pero no hay como la clase presencial en donde uno puede despejar las dudas si las hay. Bueno, listo. A continuación la actividad del video. Corten.